Entonces continuamos con el grupo 6. Acá nosotros en la propuesta que tenemos es que se debe hacer mayor claridad en la parte de la estructura y de la propuesta que trae el ministerio. Porque en cuanto al manejo de unos conceptos, vemos que el concepto de los estándares lo utilizamos indiscriminadamente en la dimensión cognitiva, en la dimensión conceptual e incluso en la dimensión evaluativa. Y por ello, al diseñar esta estructura, pretendemos mantener una mejor organización del diseño curricular. Nosotros centramos nuestra propuesta en el nivel del sistema educativo y en el nivel de planificación de los profesores, haciendo énfasis que se debe tener en la dimensión conceptual unos pensamientos generales y unos contenidos específicos, unos estándares generales para el desarrollo de las áreas y unas competencias específicas a los ejes que se van trabajando, una metodología y unas actividades que serían en el nivel inferior, un sistema institucional de evaluación y unas actividades de evaluación generales. Finalmente, nuestras conclusiones, nosotros proponemos que los estándares deben definir una coherencia horizontal entre las dimensiones del currículo y una coherencia vertical entre los niveles del currículo, lo cual no se aprecia. Que apreciamos que hay una gran cantidad de criterios que hacen referencia a la dimensión conceptual y a la dimensión cognitiva, que la dimensión formativa y la dimensión social son abordadas de manera muy tácita y a veces demasiado implícita, y que se debe procurar hacer una reconceptualización del referente para tener mayor claridad. Hay que entender que este documento llega al profesor común, muchas veces al profesor que no es ni licenciado, sino que es parte de que sale de una normal, y lo tiene que entender con la claridad que nosotros de pronto lo entendemos o que lo entendería un doctor en educación. Listo, entonces, gracias a Dios por el cierre y pasamos a los siguientes comentarios de la grupo número 2. Como ustedes se dieron cuenta, todas las presentaciones estaban numeradas para que si van a hacer algún comentario sobre una diapositiva en particular, pues indiquen cuál es. Entonces, por la plataforma vamos levantando la mano aquí a Nelly, que está administrando la plataforma, y haremos la ronda de preguntas en ese mismo orden. Listo, arrancamos. Comentarios a la presentación del grupo 2. Hoy la presentación la hizo Jamie en nombre de su grupo. Listo. ¿Quién tiene ahí? No hay nadie. No hay preguntas. ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva para oír? Ya. ¿Listo? ¿Sí? Por favor, en la diapositiva 10. Ella hacía la presentación de esta diapositiva donde explicaba lo de los estándares, pero a mí no me quedó claro la parte en que ella relacionó la cabeza de la flecha en forma vertical. No entendí la coherencia de lo que ella explicó en este cuadro con respecto a las dos flechas en forma horizontal. Entonces me gustaría que pronto hubiese claridad en esto. También en la diapositiva 12, en la dimensión social, en la parte en que ella relacionaba el aula con la evaluación formativa y sociológica. Esa relación que ella hizo, la hizo a mi concepto muy rápido y no fue clara para mí. Y en la última conclusión de la última diapositiva, la última conclusión, creo que hay otra, ¿sí? Entonces, sigue esta última. Ella hace la explicación de que la evaluación debe ser formativa y relaciona que no, o sea, ella decía en ese momento que no había una metodología y una evaluación que fuera clara para el sistema de acuerdo al currículo, pero comenzó diciendo que
que se expresaba en el documento, fue lo que yo entendí, que la evaluación era formativa, entonces como que hubo una contradicción en eso. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas o comentarios del grupo 2? Entonces, Linas, ustedes respondamos. Abrimos el micrófono. Voy a dar el control para que puedas cambiar la unidad de casa. Desde ahí puedes cambiar. Listo, pues después de una pregunta en esta diapositiva, pues lo que queríamos expresar era la presencia de una coherencia vertical y horizontal con respecto al estándar. Yo sí estoy escuchando. ¿Tú sí? Ah, listo, ya. Ya. Pero por eso. Entonces queríamos relacionar pues, que existe una coherencia vertical y horizontal relacionada con el estándar, aunque pues en las conclusiones dijimos que la coherencia horizontal pues no estaba muy clara y faltaba pues especificar más cómo se hacía evidente. La flecha vertical pues indica la presencia de unos verbos que se relacionan en el listado de los estándares. Y pues la coherencia vertical se relaciona en pues, los grados de complejidad entre cada nivel o conjunto de grados. Era básicamente lo que queríamos explicar en esta diapositiva. ¿Qué relación había entre las dos coherencias y los verbos que ustedes están? Sí, sí, exacto. Era más como, ¿qué los llevó a que relacionaran las dos coherencias con este tipo de verbos? ¿Hay una relación o simplemente no? Lo que pasa es que este diagrama representa una convergencia de una idea que en este caso la convergencia llega a lo que es estándar desde la idea de que se presenta una coherencia horizontal y se presenta una coherencia vertical. Entonces esas dos convergen al generar el estándar y que de allí se desprenden precisamente los verbos que se mencionan para generar esas formulaciones del estándar. Bueno, sí creo que para que habría que cuidar si hace falta como un conector entre la idea. Las coherencias Exacto. los verbos. Sí, exactamente. Es decir, esta se queda como suelta en el sentido de a qué hace referencia. Si la persona no, como si ustedes lo explican, en esta parte pues queda como algo suelto de cómo relacionar las coherencias con este tipo de verbos. Creo que es un poquito más como la crítica como el comentario que está haciendo Uri. Listo. Y la siguiente parte era el número 12. La siguiente. Eso ahí, listo. ¿Listo? Esto lo que hace referencia es que la actuación del estudiante está precisamente relacionada con los tres, porque dentro del aula pues eres un ser social con sus compañeros, con la institución, ¿sí? Y hay un desarrollo de actuación del estudiante en el aula y la evaluación formativa, también el estudiante, hay una actuación del estudiante donde el docente pues desarrolla la mirada y la observación de su proceso comportamental de acuerdo a sus distintas actuaciones en actividades matemáticas y las situaciones que se mencionan pues de todos los conceptos del estándar. Y la parte sociológica obviamente es porque él está dentro de una comunidad. Primero, pues, la aula física, la institución, y se relaciona, pues, precisamente con que eso también está relacionado con su actuación del estudiante, con sus contextos, que ya se había mencionado anteriormente, que era el del aula, el escolar y el extraescolar. ¿Y la última conclusión? De pronto, lo que pasa es que ustedes aquí tienen los diferentes niveles, ¿no? Entonces, sí, un poquito eso, que de pronto los niveles están como revueltos ahí, están. Sí, se siente como que no solo tienen la misma, o sea, como que el mismo nivel que se está, que se tiene, porque ella expresaba la
Jenny. que explicó, lo expresaba de otra forma diferente a como lo explicó ahorita él. Y de pronto también la presentación, o sea, en el momento en que se ve, entonces como que no se da la coherencia entre los tres elementos que ellos quieren desarrollar. Bueno, lo que pasa es que como estamos, entonces, como estamos hablando de diferentes niveles, creo que la gráfica no ayuda mucho a diferenciar los niveles, sino que los pone como en el mismo. Exacto. Y de pronto es a veces buscar la gráfica que mejor visualice la idea que uno quiere transmitir. Esto es un poquito, como no hemos dado cuenta, todos utilizamos diferentes gráficas, y a veces una gráfica apoya más una idea que otra. A veces la gráfica no coincide con la idea que uno quiere transmitir, es un poquito lo que dice. Una cosa es lo que están diciendo, es lo que la gráfica apoya la idea. Y por último, esa es la última conclusión. Listo. Bueno, esto sí fue de estructura como tal, de desarrollar la diapositiva. No le quitamos el no porque habíamos hecho la corrección y al final pues salió el no, pero sí hace referencia en la evaluación formativa, es que sí presenta una forma de evaluación mediante la observación, el comportamiento del estudiante, la actuación del estudiante a través de los procesos de niveles y competencias, evaluándolos desde una forma gradual. Entonces acá sí es de forma como tal de la presentación. Vale, bien, eso está bien. Listo, ¿no hay más comentarios del grupo 2? Entonces pasamos al grupo 3. Pasamos a los comentarios del grupo 3. Hoy presentó Blanca, ¿cierto? Grupo 3, la presentación de Blanca. Entonces, ahí la devuelvo para que se recuerden por ahí si hay algún comentario. Al grupo 5. Acuérdense que tienen que activar ahí para poder dar la palabra. ¿El grupo qué? 5, creo que sí, ¿es el grupo 5? Sí. Listo, grupo 5. Activen el micrófono, chicos. ¿Alguien más va a comentar la actividad del grupo 3? Fondo. Dale, Camilo. Listo, diapositiva creo que es 8. Dimensión formativa. Sí, formativa. Ah, informativa, tío. Anterior. Dimensión formativa. Deje la otra. Ah, qué pena, entonces es la 6. Dimensión formativa. Más atrás. Ajá. Más atrás. Y 5. Esa es. Gracias. Bien, sí me gustaría saber por qué ubican las teorías del aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión en la dimensión formativa y no en la dimensión cognitiva en teorías del aprendizaje. Más comentarios del grupo 3. Ahí ya. Listo, sí, ahí. Donde en la parte que dice no hay relaciones de los estándares con los fines de la educación matemática, me surge una pregunta y es ¿por qué hacen esa afirmación? Ya que Rico y Lupiáñez afirman que a tener en cuenta las 4 dimensiones del currículo podemos dar respuesta a eso. Entonces, si quiero, pues como un poco de claridad en eso. Entonces, ¿no hay más preguntas? Listo. Bueno, listo. Entonces, ¿grupo qué? Grupo 7. Ya, ¿listo? Sí, ¿me pones la diapositiva la anterior, por favor? La que estaba ahorita, la de las conclusiones. Ahí. Pues ahí en los aspectos generales que ellos incluyeron, yo creo que son pues conclusiones a las que ellos llegan después de hacer el análisis de los estándares, pero en el chulito 4 falta incluir ejemplos que relacionan pensamientos, procesos, contextos y facetas. No se aclaró bien la idea a qué se hace referencia a esas relaciones entre facetas y contextos, porque en los estándares no hay ningún término que hable de facetas y no sé a qué se hacen referencia a ellos con esas facetas y esas relaciones con los pensamientos y con los procesos y los contextos.
¿Ya tengo micrófono? Bien. ¿Me regalas diapositiva 8, por favor? Ya, la última. Es solicitar claridad. Creo que a lo largo de la presentación se dice los estándares y se le da a entender al usuario que se está hablando del documento de los estándares. Acá se dice los estándares, pero pues se entiende que es el estándar particular para cada grado. Y en la diapositiva 9, por favor. Nuevamente en la primera dice no hay relación de los estándares, ahí vuelvo y me pierdo, no sé si hablan del documento de los estándares o un estándar particular que se generó para un grado, del listado final que hay. Es eso, gracias. Ya. En la diapositiva número 8, en la última conclusión, ustedes mencionan que el estándar están redactados como objetivos generales. Entonces ahí me surge la duda, ¿ustedes qué entienden por objetivos generales para poder hacer esa comparación entre esos dos conceptos? Espérame. Respecto a la primera pregunta, nosotros, o yo observé en la exposición que muchos grupos lo enfocaron de otra manera como grupo nosotros lo hicimos, digamos, en las dimensiones, cuando vemos dimensión cognitiva, que dice, en el nivel de las disciplinas dice teorías del aprendizaje, y dimensión formativa, la componente se llama pedagogía. Nosotros vemos que aquí la teoría del aprendizaje es el constructivismo, y en las corrientes pedagógicas, pues el constructivismo se deriva en diferentes corrientes pedagógicas, y una de ellas es el aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión. Entonces por eso nosotros lo argumentamos desde ese punto de vista. Entonces en eso diferimos porque vemos que otros grupos lo han trabajado en diferentes dimensiones, ¿sí? Entonces esa es la razón. En la segunda pregunta respecto a las conclusiones, cuando dice no hay relación de los estándares con los fines de la educación matemática, no nos referimos al documento en general, sino en el listado de los estándares. De pronto no se escribe ahí en la diapositiva. En el listado de los estándares, pues no es tan evidente cómo eso se relaciona con los fines. Uno podría decir que de pronto el único fin que estaría abordando es el fin formativo, pero fin cultural, fin político, el otro fin que es social, pues no es tan evidente en esa redacción de los estándares. Cuando hablan en la tercera pregunta que nos hicieron, hablan de cómo se relacionan contextos y facetas. Nosotros encontramos que en el documento de los estándares, en la página 50, hay un apartado, y lo voy a leer textualmente, dice, estas dos facetas, práctica y formal, y estos dos tipos de conocimiento conceptual y procedimental, señalan nuevos derroteros para aproximarse a una interpretación enriquecida de la expresión ser matemáticamente competente. Entonces a eso es que nos referimos. Las facetas serían la práctica y formal, y los tipos de conocimientos conceptual y procedimental, ¿sí? Sí, de pronto. Bueno, y hay otra pregunta, la siguiente pregunta era para clarificar si se refería a los estándares. Pues sí, nos referimos al listado de los estándares. Y con respecto a la última pregunta de los objetivos generales, nosotros nos apoyamos en el documento de Rico y Lupiáñez en la definición que para ello dan de objetivos generales. Ellos dan una taxonomía, en ese documento se observa una taxonomía de los objetivos, y ellos hablan de los objetivos como expectativas de aprendizaje a diferente nivel, hablan de objetivos generales, específicos, operativos. Entonces nosotros nos apoyamos en esa teoría para asegurar esa afirmación. Sin embargo, decimos que la mayoría, porque sí se observan algunos específicos, pero si vemos el listado de los estándares, la mayoría de ellos están redactados como objetivos generales. Y entonces consideramos que si el maestro no tiene la suficiente fundamentación, yo creo que este sería uno de los objetivos de estar cursando esta maestría, es precisamente evitar eso, que la manera en que están redactados ellos, pues puede generar confusión y dificultar toma de decisiones en lo que se hace en el aula.
Vamos al grupo 4. Muy bien. Listo. Grupo 4, hoy presentó María de los Ángeles. No sé quién tiene presentado por ahí para que lo compartan. Listo, perfecto. Ustedes lo tenían previsto. Listo. Comentarios a la presentación del grupo 4. Grupo 1, entonces levanta por allá, por favor. Mary, sí, grupo 1. Listo. Grupo 1, siga el micrófono. No tienes audio. Todavía no te escuchamos, Ariana. Dale otra vez. No, yo lo estoy controlando. ¿Listo? ¿Listo? Mi pregunta va dirigida a la diapositiva número 4. En la agenda ellos hacen referencia a que van a hablar de los fines de la educación y nos presentan la pregunta de por qué se enseña matemáticas y hacen referencia a otra serie de preguntas. Pero no me quedó claro de qué forma o dónde evidenciaron los fines de la educación relacionados con las preguntas que ellos mencionaron. La conexión de las preguntas. Lo pienso. Listo. ¿Más preguntas del grupo 4? Grupo 5 va a preguntar. Ya te activa el micrófono. Perdón, grupo 6. 7. Ya casi los identifico. ¿Ya? En la diapositiva 3, esta información me pareció pues muy interesante para contextualizar un poquito pues el documento que estábamos analizando, pero cuando yo la vi y la revisé así, se me vino una idea en la cabeza y es si solamente existen esos referentes previos a los estándares. Solamente esos, Constitución, Ley General, la Ley 2343, los lineamientos, o si ellos consultaron y no existe ningún otro documento que haya servido de referencia para los estándares, y solamente son esos 4. Y ahí sí tengo una sugerencia pequeña sobre las diapositivas de adelante, son varias, pero sí es una sugerencia como para el expositor, o sea, para la audiencia, referente si me pasa las de las dimensiones, que son las siguientes. Esas, por ejemplo, pues es una sugerencia y es para el auditorio. Pues dice dimensión conceptual y nos colocan son los niveles en las nubecitas, ¿cierto? Para el auditorio me parecería como más importante colocar como la idea que ellos tuvieron de la dimensión conceptual en lo teológico y no el título de la disciplina, porque pienso que pues nosotros ya manejamos ese nivel en esa dimensión conceptual. Entonces debería haber como más bien un referente de lo que ellos encontraron en cada una de las dimensiones en esas nubecitas, en la planificación del profesor, ¿qué encontraron? En el sistema educativo, ¿qué encontraron? Para que a nosotros nos quede como más clara la idea sobre cada una de las dimensiones en su análisis. ¿Ninguna más? Listo. Entonces el grupo 4 puede entrar a responder las inquietudes. Listo. Micrófono. Espera que te activa el micrófono. ¿Listo? ¿Ya? Ok, vale. Con respecto a la primera pregunta, donde nos preguntan sobre por qué se enseña matemáticas y por qué es lo primero que mostramos para hablar de fines de la educación, en el documento de Rico y Lupiáñez, ellos plantean que el primer acercamiento para poder determinar los fines de la educación es contestar esta pregunta. ¿Por qué con esta pregunta se nos originaron 4 preguntas adicionales? Que las tenemos y son qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar y cuáles y cuántos aprendizajes se lograron. De ahí se originan el desarrollo de las dimensiones del currículo. Entonces digamos que esta pregunta fue lo que nos dio el enlace entre lo que son los fines y lo que son las dimensiones del currículo. Por eso fue lo primero que mostramos en la presentación. ¿Listo?
En la segunda pregunta, donde bueno. Vale, que si estos documentos son los únicos que se tienen para originar los estándares, pues de lo que averiguamos son los más determinantes, ¿sí? No podemos afirmar si son exclusivamente esos, pueden que hayan, digamos, otros, pero estos fueron como los más determinantes para la versión final que fueron estándares 2006. ¿Listo? Álvaro me iba a hacer una ya. Listo. El comentario que me parece, Adriana fue quien lo hizo, es la pregunta de ¿por qué enseñamos matemáticas? Es claro de que va conectada con los fines. Las otras 4 preguntas que planteó María, no vemos cómo se responden, siento que es con las dimensiones. Cuando tú dices, ¿qué debo enseñar? ¿Para qué debo enseñar? Pues se hacen las preguntas, pero a lo largo de la exposición como que no se dio respuesta o no se conectaron con las dimensiones. Correcto, sí. Entonces, digamos, si la pregunta es ¿cómo enseño? Pues uno asume, bueno, de pronto se relaciona con la dimensión formativa, con metodología, por ejemplo. ¿O qué enseño? Pues uno dice con la dimensión conceptual o cognitiva. Entonces creo que fue un poquito estas preguntas que quedaron, no hubo, aunque se hicieron y uno infiere con cuál se conectan, no hubo como esa conexión, entiendo un poquito la conexión. Sí, digamos, ¿qué enseñar? Eso se relaciona, la dimensión conceptual, la dimensión cognitiva, listo. ¿Cómo enseño? ¿O cuánto enseño con la dimensión social, la evaluación? Creo que es un poquito de comentario en ese sentido, Adriana, que yo también lo entendí así, y me parece válido en ese sentido. Listo. Grupo 1. El grupo 1, ¿iba a preguntar algo más? No. Listo. Pasamos al grupo 5, ¿sí? ¿No hay más comentarios del grupo 4? Pasamos al grupo 5. Grupo 6. El grupo 6 va a preguntar el grupo 5, listo, ya abro la presentación. El grupo 5 y presentó los medios. El grupo 4 también, pero el grupo 3 también pregunta, listo. Entonces, ¿en qué orden? Grupo 6. Listo, el grupo 6 abre su micrófono. Bueno, básicamente me llamó la atención que siempre tomó los fines de la educación como el referente en algunas de las diapositivas. No sé si de pronto me la puedan... ¿Alguna SC? Esta, por ejemplo. No, hay varias en el mismo sentido. Hablamos de la dimensión conceptual. Si nos ponemos a verificar ahí los 3 apartados, pronto nos dice ahí están las otras 3 dimensiones, pero mi pregunta concreta es ¿por qué hicieron esa distribución de esa manera? Que aparentemente me da la impresión como si se desprendiera cada una de las dimensiones restantes de la de los fines, en un sentido vertical. No le vi claridad en ese sentido. No sé si me puedan especificar. Pero hacemos otra. Grupo 3. Sí, de la estructura y la relación específica. Por ejemplo, si hablamos de teorías del aprendizaje. Puedes volver a... Le cerré el audio. Espérate, ¿cómo que tener el micrófono ya? Listo. Estamos hablando de la dimensión cognitiva y si ponemos ese eje, me doy cuenta que las teorías del aprendizaje pues están en la disciplina académica, ¿cierto? Lo dan en un sistema educativo y planificación de objetivos. Es vertical. Entonces pareciera que se desprendiera lo cognitivo, esa dimensión, de los fines, porque está hablando en ese momento de los fines. Entonces yo no lo encuentro en sí como que separaron en 2 bloques. Uno llámese fines y de esto vamos a sacar estas 3 dimensiones. Cuando se supone que cada una debe ir por separado. O es que yo no lo entendí realmente. Vale, listo. Entonces queda la duda cómo fue la estructura general de la... Listo. Vamos a ver el grupo de preguntas y le van tomando nota, por favor. Listo. Grupo 3, abre el micrófono. Formativa, por favor, la siguiente. En donde dice el componente profesor, encargado del aprendizaje. Entonces en eso les iba a hacer una observación y de respecto a puede ser el diseño de la diapositiva, entonces el maestro sería el encargado de la enseñanza o del diseño de situaciones de aprendizaje, porque quien realiza el aprendizaje pues son los estudiantes. Siempre sería, pues no sé si es de diseño de la diapositiva o qué querían decir. Hay otra pregunta. ¿Mismo grupo? Creo que en las conclusiones que no estuve pendiente,
La expositora afirmó que los fines formativos estaban cuestionados, pero no me quedó claro por quién o si fue el documento o los cuestionaron ellos. Pero así textualmente dijo que fueron cuestionados los fines formativos. El audio del computador. ¿Listo? Dentro de esta dimensión formativa, pues no vi el nivel relacionado con los fines políticos. Me gustaría saber, pues, por qué no lo incluyeron en esta dimensión. Por favor, me pasa la diapositiva 6. Igualmente en la dimensión social, pues no tocan el tema de, o no clarifican qué fines sociales se encuentran en el documento de los estándares. Esos son los que... Vale. Grupo 1. Grupo 1 tiene pregunta. ¿Es el último? Sí. Mi pregunta es, ¿por qué se basaron únicamente en el análisis de las tablas de Lupianes? Esa es la primera. Y en cuanto a la dimensión formativa, me gustaría saber por qué no hablaron ahí en metodología sobre el aprendizaje significativo y por comprensión. Pues porque ahí, y por comprensión, que hablan en el documento. Pues porque ahí en la diapositiva no se relacionan esas dos. Listo, grupo 5. Deciden quién habla como quieran. ¿Listo? ¿Ya tienes? ¿Ya tengo sonido? Bien, voy a hacer una primera intervención, no sé si con esto ayuda a responder algunas de las preguntas. Al inicio de la presentación, cuando la compañera Rosemary ilustró que primero íbamos a hablar de manera general de los fines de la educación y después entraríamos a evaluar cada una de las dimensiones. Entonces, no sé si con eso se aclara que no es que se desprendan de manera vertical las dimensiones de esta primera diapositiva. Y con respecto a la última pregunta, que por qué, creo que fue acá donde me dijeron que por qué en metodología no hablábamos de el aprendizaje significativo, si no estoy mal por lo que dijiste, porque eso hace parte de otra dimensión, de la dimensión cognitiva, en teorías del aprendizaje. Entonces, no sé si de pronto estamos desdibujando los bordes entre una dimensión y otra, pero pues la ubicamos en dimensión cognitiva porque pues según los referentes teóricos pertenece a esta dimensión. En el caso del grupo no como de la parte. En cuanto a la pregunta de... Disculpa, ¿me puedes volver a activar el micrófono? Lo siento, no es todo. ¿Me regalas? Gracias. ¿Listo? Dale. Bueno, en cuanto a la afirmación de por qué el pensamiento lógico y razonamiento matemático se cuestionó, eso está directamente en el documento, que dice que estos fines fueron cuestionados ya que el pensamiento lógico y razonamiento matemático no eran tarea únicamente de las matemáticas y surgieron otros fines. Sí, eso lo sacamos directamente del documento. Sí, es correcto lo que dices. Debemos decir es que es el encargado de fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces sí recibimos esa sugerencia. Lo que queríamos decir era que el docente era encargado de generar, ¿cómo es? Encargado de fomentar un aprendizaje que generara un aprendizaje significativo. ¿Te preguntas? Sí. Bueno, yo le daría es para criticar. Manuel, micrófono. Aquí el micrófono. ¿Qué grupo es 4? A ti se fue el parlante y no el micrófono. ¿Ya? ¿Sale? Habla de si de pronto. ¿No? Sí, ahí sale. Hay que quedar verde. Hay que poner verde. Ahí ya.
No. No les daba el micrófono. Sí, grupo 4. No, Ah, perdón. Listo, ya. Bueno, claridad en qué sentido. Para mí personalmente sí me queda la sensación de que se hizo una segregación de las diferentes dimensiones del currículo y de los niveles. ¿Por qué razón? Porque si miramos la primera que tiene que ver con los fines, esa la separamos, los fines pasaría a ser, de hecho es un nivel, ¿cierto? Si de ahí paso a la siguiente, o sea, ya me quedó claro qué es lo que ustedes querían decir, pero en el corte no es muy claro. Si paso a la siguiente, por favor, estos fines, ya hablamos de dimensiones, y la anterior también era una dimensión. Entonces, ese corte quedó como que no es muy claro en la presentación. ¿Sí me entienden? El anterior también son dimensiones. Ese es un nivel, exactamente, de unas dimensiones, pero está cortado por el siguiente. Pero luego... Claro, pareciera que vamos a hacer un bloque diferente, 3 niveles, es decir, un bloque totalmente diferente a este que es otro nivel también. Está dentro de las dimensiones como tal. Ya entiendo un poquito la estructura. ¿A qué te refieres? Claro. Grupo 1 tiene una pregunta. Listo. Pero ya nos pasamos de tiempo. Por tiempo no alcanzamos el tiempo. Pasamos al grupo 6. Por favor, que el micrófono ahí corta, ya te da la palabra. Listo. Para no extendernos mucho, para que no nos pase lo de las hace 15 días, vamos a tener los 9 minutos para las preguntas y las respuestas. Grupo 3. Listo. Entonces, el grupo 3 va a preguntar al grupo 6 o algún comentario. Grupo. Vale. Lo tienes bloqueado. Sí. Bueno, en cuanto a la presentación, me pareció que dieron mucho énfasis, o hicieron mucho énfasis en cómo estaban organizados los estándares curriculares, y realmente pues ese no era el objetivo de la actividad. En cuanto al desarrollo de la propuesta que ustedes proponen en la página 17, me gustaría saber si esa propuesta está encaminada a desarrollar qué dimensiones del currículo, si se desarrolla solamente en el nivel de planificación para los profesores, en el sistema educativo, o si se puede también desarrollar otros niveles, como por ejemplo el de las disciplinas. Muchas gracias. Hay otra. En esa misma diapositiva, en la propuesta en el nivel, la segunda dimensión, que es cognitiva, habla de competencias. Yo diría que ahí competencia no sería, sino más bien como objetivos específicos, porque estamos ya hablando de la planificación para los docentes. Recuerden, de acuerdo a la definición de Rico y Lupiani, las competencias son expectativas de aprendizaje macro a largo plazo. Esa es una sugerencia. Otra segunda es en los fines que corresponden al nivel conceptual. Fines conceptuales. No tomé el número de la conceptual. Bueno, entonces hay una diapositiva que habla de los fines. Aparte, qué pena, sí. Es que uno no llega. Ahí, listo. Entonces, pues ahí yo observaba que, por ejemplo, cuando hablamos de la calidad, como los estándares son tomados como referente de calidad para la equidad y son referentes nacionales para cualquier contexto, entonces yo diría que eso más corresponde a un fin político y ético, porque es garantizar a todos los ciudadanos la formación en calidad y no privilegiar a una élite en particular. Y pues ahí también hace falta un fin. Ahí vemos 3 columnas y son 4 dimensiones. Otra pregunta, en la diapositiva 5, creo.
Pues creo que hay una confusión en términos, porque es que enseñanza por competencias y aprendizaje para la comprensión. Entonces, pues según la teoría, es enseñanza para la comprensión, aprendizaje significativo. O sea, no sé a qué enseñanza por competencias o qué teoría pedagógica están hablando ahí, o si fue confusión de términos. No. O sea, aprendizaje para la comprensión y enseñanza por competencias. Sí, no sé. Ya. Creo que es la diapositiva 7 porque justo en esa se desaparece el numerito. Siguiente. Sí. No sé si fue impresión mía al momento de la presentación que este cuadro fue generación del grupo, o sea, que es una también propuesta, así como hicieron en la diapositiva 17 de cómo interpretar el documento, o fue extractado del documento para poder referenciar la diapositiva que seguía. No me quedó la claridad. Por eso que es este extractado. Grupo 1. Con respecto a la exposición que el expositor estaba llevando como la información al auditorio, de pronto llega y dice, esta diapositiva la paso como muy rápido, ni siquiera no la dejó observar, y de pronto por el tiempo, ¿sí? Pero igual, si uno pues la va a pasar rápido, no la haga, ¿sí? Porque igual estaba como todo, estábamos como conectados en lo que estaba diciendo, esta diapositiva la paso rápido, ni siquiera no la dejó observar y siguió. Entonces, ¿sí? Ya. Mi pregunta va en la propuesta que hacen. No sé, sería algo interesante dar una propuesta bastante significativa para mejorar el documento de los estándares, pero esta línea o esta tabla que dan me hace referencia más bien como al plan de aula que nosotros trabajamos, porque están los contenidos, los objetivos, las actividades y tareas y las actividades de evaluación, y es más bien una tabla que especifica los planes de área que trabajamos en la sección anterior. O como quieran ordenar las respuestas. Tenemos 4 minutos para responder. Bueno. Bien, en cuanto a... Empezamos con el grupo 3, de cómo están organizadas las... de cómo se organiza esta estructura respecto a los niveles, y de pronto ahí podríamos explicar un poco respecto a la última pregunta que hacía el grupo 7, creo. En cuanto a que nosotros lo que presentamos acá es una propuesta basada en lo que encontramos a partir del análisis de los estándares, y lo que encontramos fue que de pronto el documento era un poco confuso en cuanto a la interpretación. Es decir, facilitaba para que el docente interpretara esos criterios, esos parámetros que se establecen allí y que debían servir como referente para la planeación curricular. Entonces nosotros nos enfocamos especialmente ahí, teniendo en cuenta de que como habían diferentes elementos de las dimensiones curriculares, entonces lo que hicimos fue como replantear qué elementos habían y que los organizáramos de una manera que se pudiera visualizar tanto las dimensiones, y entonces ahí las vamos a encontrar en las columnas, y los niveles que los vamos a encontrar en las filas. Nosotros enfatizamos en el nivel del sistema educativo,
y en el de planificación, ya que dentro de los estándares encontramos que estos sirven de referente a nivel nacional, entonces para el sistema educativo, pero que la cuestión o digamos que la confusión o la interpretación es cuando se quieren llevar al aula. Entonces, por eso lo que buscamos es que se hiciera esa discriminación entre ese planteamiento que había de unos estándares muy generales y unos estándares muy específicos. Entonces, que se hiciera esa jerarquización en donde nosotros lo que vamos a hacer es que esos estándares generales los vamos a convertir como en lo que aquí denominamos los estándares. Y los estándares específicos que ya serían a corto plazo. Entonces son los, bueno, nosotros acá los mencionamos como competencias, pero ya vale la aclaración que nos hacía el grupo anterior cuando hablaba de que más que competencias de pronto se formularan como objetivos, que esos se llevarían al aula. Entonces en ese sentido la propuesta lo que busca es reorganizar los estándares de tal forma que se puedan visualizar tanto las dimensiones a nivel de las columnas y los niveles a nivel de las filas. Aclarando la pregunta la otra pregunta que nos hacía el grupo 3 respecto a si tiene una incidencia sobre los otros niveles, entonces enfocamos que como referente para el plan de formación, nosotros como docentes debemos tener, o sea, los estándares deben servir como referentes para la planeación tanto a nivel nacional, puesto que está dentro del sistema educativo nacional, pero que debe estar asentada en el contexto de las instituciones, entonces por eso solamente lo llevamos a planificación para los docentes. Ya en el nivel, ya en cuanto al nivel del análisis didáctico, bajando, a nivel del análisis didáctico, de acuerdo a la propuesta de Gómez, eso se lo dejamos a la autonomía, o sea, eso se considera dentro de la autonomía escolar. Y en cuanto a las disciplinas y al componente teológico de los fines, esa parte entonces sería desarrollada en la fundamentación teórica, que sería como el apartado que vendría al inicio del documento. Lo que sucede es que de pronto aquí el análisis no permite o el espacio no permite que de pronto se haga una descripción amplia, incluso dentro del mismo documento final no hay una descripción amplia de la propuesta, solamente se deja planteada y nos centramos en esto como para dejar de cierta manera tocado el tema y que de ahí entonces puedan surgir otros aportes que puedan colaborar o enriquecer con la propuesta, para hacerla un poco más, digamos que un poco más consistente. Respecto a la pregunta de la diapositiva 7, es más cuestión, la cuestión es más que se encuentran dentro del mismo nivel de jerarquía, entonces ahí por eso están formulados de manera horizontal. Y es decir, en los estándares se describen estos procesos generales y nosotros los ubicamos de esa manera más es por, digamos que por presentación, ¿sí? Ya que todos están dentro del mismo nivel, que era de pronto la pregunta de por qué los habíamos ubicado o los habíamos considerado de forma horizontal. Y pues de manera general, el grupo lo que pretendía era de pronto hacer una referencia a que el documento se puede mejorar, sobre todo si se trata de llevar o de explicar mejor la parte metodológica de cómo utilizarlo. Creo que todos los grupos resaltaron el aspecto de que se dice qué, pero no se dice cómo. Entonces nosotros lo que buscamos es que sea más práctico para llevarlo al aula, ya que sirve como referente. Y de pronto dejar la parte filosófica y la parte histórica a los lineamientos que ya fueron abordados previamente y que pues dentro de las formaciones matemáticas pues ya uno ha hecho un acercamiento a ellos. Entonces que sea como una contribución. Hoy presentó Carolina. Grupo 1. Grupo 1 tiene una pregunta, grupo 7. No, ya no, se repitieron, falsa alarma. Bajen la mano. No, ya se los bajé. A colocar como en el 1, 2, 3. Que no falsa alarma, vamos a colocar sanción. Listos. ¿Algún otro grupo? Grupo 3. Por favor,
y el grupo 5 pide resalto. Grupo 6. Grupo 6. 5 y 6 3, en este número orden. Piden la mano. Listo, levanta pide el micrófono, grupo 3. Grupo 6 ya se lo activé. ¿Ya? Grupo 6, entonces, bueno. Dale, Gonzalo. Perdón. Ya. Es que el 3 no había levantado la mano. Listo. Entonces yo le di permiso al 6. ¿El grupo 6 tiene micrófono? Listo, el grupo 6 tiene micrófono. Gonzalo. Sí, en la diapositiva 6, creo. No. Entonces, de aprendizaje, contextos. No, era otro número donde hablamos donde relaciona el desarrollo del pensamiento lógico con los procesos generales. Entonces ahí adelantico. Listo, sí. Ahí es más de pronto una ampliación de la relación que establece entre los procesos generales y ese ser matemático. O sea, ¿cómo relacionan los procesos cómo se relacionan esos procesos generales dentro de la dimensión cognitiva? Yo sé que lo explicaban, pero es más como una ampliación porque considero que ahí quedó como de pronto por el tiempo quedó como muy rápido, y pienso que esta parte es importante teniendo en cuenta de que dentro del documento de los estándares no solo se menciona al iniciar cuando se habla del porqué de la formación matemática, se habla del desarrollo del pensamiento lógico y hacen una pequeña referencia de que no es como la finalidad dentro del documento de los estándares, pero luego cuando se abordan los 5 pensamientos, nuevamente vuelve y se retoma el desarrollo del pensamiento lógico a partir de esos procesos. Entonces, más como una ampliación de esa explicación que estaban dando allí de la relación que hay entre los procesos generales y la dimensión cognitiva. La diapositiva 6, por favor. Exacto. Bueno, me parece que es el único grupo que plantea un tipo de triada así. Entonces, siempre la ha visto como estudiante, profesor, saber, y en el centro situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces me gustaría saber, bueno, ¿por qué cambiaron el saber y colocaron contexto? Y pues, ¿cuál sería como el papel del saber o dónde estaría ahí el saber? Ampliación también, no es más. No, ya me perdí. Qué pena es que no tomé nota de la diapositiva, no, en la dimensión cultural. Bueno, entonces no tomé nota del número. Pero entonces es que nuevamente el concepto de calidad y equidad está incluido en un fin que no... ok, gracias. Muchas gracias. Creo que no corresponde a ese fin. O sea, y luego más adelante en las conclusiones también existen en eso. Recordemos que la cultura tiene que ver que la nueva visión que proponen los estándares o la nueva contribución de las matemáticas a los fines generales de la educación es tener en cuenta que el conocimiento matemático no es algo ya elaborado y hecho, sino que está en permanente construcción y que depende del momento cultural e histórico. Entonces, esa contribución yo creo que corresponde más a otro fin, pues creía yo que en éticos y políticos. Después contar el grupo 7, perdón. Grupo 7. Grupo 7 puede contestar las preguntas o comentarios que están hechos. Bueno, activen. Bueno, con respecto a la relación de me regalas de la diapositiva, sí, del pensamiento lógico y los procesos generales, que sí, el tiempo es muy corto como para alcanzar a explicar, pero entonces al inicio se comentó la potencia cognitiva que se desarrolla a través de la formación de los saberes matemáticos. Entonces, esa no es que no, como no trae las gafas no alcanzo a ver bien, pero esa sí es. Entonces, plantearon los estándares de cómo se desarrollan todas estas habilidades cognitivas
y toman como medio el potenciar los procesos generales, que por lo menos por medio de estos procesos se van a desarrollar habilidades cognitivas. Y que porque matemáticamente competente, pues no sé si con lo que acabé de explicar sobre el aporte que hace la educación matemática con respecto a la formación cognitiva sirva para contestar la pregunta del desarrollo de pensamiento lógico. Con respecto a los grupos 5, preguntas sobre la triada. Esa, digamos que se establece ahí con el fin de identificar los roles, ¿sí? Más que la construcción del aprendizaje son los roles, y que esa situación de aprendizaje permita establecer relaciones entre estudiantes, entre sí, el estudiante y el contexto, y entre el profesor y los contextos, o sea, va a circular, sí, más que todo hacer los roles. Con respecto a el por qué en los fines de culturales se ubica la calidad y la equidad, entonces pues los vimos que esa construcción de saberes lo plantea en un momento los estándares como con un carácter de competencia, ¿sí? Y que todos los estudiantes deben tener una formación equitativa y que, por ejemplo, pueda, digamos, no compararse con otros estudiantes o competir con otros estudiantes. En alguna parte dice no estar en desventaja con los estudiantes de otros países. Con ese fin se colocó. Grupo número 1. No. Espérate. Activa el micrófono. Activa el micrófono, grupo 3. Luis. La diapositiva que corresponde a los fines, qué pena. Donde ya toma cada uno de ellos bueno, entonces digamos que en culturales y formales, objetividad y rigor estaría incluido dentro del desarrollo intelectual de destrezas y habilidades, en formativos y de desarrollo. Entonces esa es la observación que quería hacer. ¿Por qué lo pusieron allá? Sí, objetividad y rigor iría no en cultural, sino en formativo y de desarrollo. Formativo. ¿Comentarios del grupo 1? No. Fácil con las preguntas. Listo. Pidan el micrófono para el grupo 1, por favor. Y cerramos la El grupo 5 levanta la mano. Sí, listo. Entonces, chicas, antes de grupo 5 va a hacer otro comentario. Listo. Bien, pues inicialmente no tenía pregunta, no me surgió al momento de las diapositivas, pero cuando nos cuestionaron la pregunta que se nos orientó, me gustaría ver la diapositiva donde aparece metodología. No sé, exacto. Más adelante. Ahí, si no estoy mal. Que ubicaron el constructivismo en la parte formativa. Entonces, sí quería entonces devolverte la pregunta, ¿por qué la ubicaron en esta dimensión? Corresponde más a la otra quizás. Vale, listo. ¿Más preguntas del grupo 1? ¿Grupo 1? Dale, Nurio, con quiera responder, Adriana, Otilia. Grupo 1, ¿sí? Sí, señor. Listo, chicas, ¿tienen? Bueno, para responder la pregunta del grupo 3, se hace referencia a que por qué decimos objetividad y rigor a otras disciplinas. La razón es porque cuando retomamos la lectura de Rico,
cuando ellos hablan de los fines, definen, perdónenme, exactamente el fin, hablan de los fines culturales y formales como el rigor que se le da a otras disciplinas. Es decir, esa frasecita la tomamos exactamente del documento de Rico, donde define el fin cultural y formal de esa manera. Y en cuanto al constructivismo, ¿por qué lo incluimos en la dimensión formativa? Al ver el constructivismo como una metodología y tomando el cuadro también de Rico, en la dimensión formativa, exactamente en el nivel de la planificación de los profesores, habla que las metodologías pertenecen a esta dimensión. Entonces, no sé si me comprendieron. Igual nosotros analizábamos y observábamos de pronto en las exposiciones que hicieron, creo que el grupo de Andrés y hubo otro grupo que relacionaron la parte que nosotros relacionamos con la parte cognitiva. Nosotros en el análisis que hacíamos lo dirigimos hacia la parte formativa por ese aspecto, según el cuadro que nosotros trabajamos en el análisis de los planes de área. Entonces nosotros lo relacionamos fue con la parte de metodología, el aprendizaje significativo y por comprensión. Y igual en todo el documento hacen referencia a esas dos teorías. La teoría la sugiere todo el tiempo para el aprendizaje de las matemáticas. Por eso las eliminamos en la formativa. Cuando surgió la discusión, comentábamos con el grupo 7 que la parte del constructivismo hace más aporte como a un modelo y por eso no encaja completamente a metodología. O sea, se menciona como modelo, pero no describe metodologías dentro del documento. Entonces, de pronto, por eso es que lo ubicamos más en la parte cognitiva, donde están las teorías de conocimiento, más que en la parte formativa, donde uno espera la metodología para desarrollar. Exacto. ¿Me cierra el micrófono? En el libro de los estándares, en la página 74, dice que el constructivismo es característica distintiva del aprendizaje significativo y por comprensión. Por eso fue que lo utilizamos ahí también. ¿Sí? Listo. Tiene la mano para a Pedro. Pedro, por eso para adelante. Dime. Vale, perfecto. ¿Le vuelvas a traer ese reloj? Le voy a darle la palabra. No, Nelly nos va a ayudar con eso, con otro no ¿Quiénes están aquí para los van a ayudar desde que vamos para atrás? Sí, lo haré micrófono a... Porque, digamos, en la discusión es donde tienes que y por internet aparecen varios kilómetros. Ya puedes iniciar tu intervención. Me confirman cuando haya parlantes. Vale, ya te avisamos. Alguien que me confirme que ya hay parlantes y me están escuchando. Ya.
ahí listo. ¿Están escuchando? Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Estoy muy contento por varias razones, pero la primera es porque hemos logrado cumplir con los tiempos, que para nosotros era muy importante, para que ustedes puedan tener tiempo antes de las 12 para organizarse para la siguiente actividad. Tengo unos comentarios que espero que no me tomen más de 15 minutos y espero que sean menos de 15 minutos. Los comentarios tienen que ver con el análisis del documento. Creo que la mayoría de ustedes han hecho un estudio muy juicioso del documento y han puesto en juego la teoría curricular bastante bien. Creo que se habrán dado cuenta que en un documento como este no tienen por qué aparecer todos los componentes de todas las dimensiones en todos los niveles. Y también me agrada ver que, siendo la tarea exactamente la misma para los 7 grupos, pues se aprecian diferencias tanto en el sentido de que aparecen diferentes interpretaciones de las mismas ideas, o se hacen énfasis diferentes dentro del documento, o se identifican aspectos diferentes en cada grupo. Y esto pues yo creo que es enriquecedor para todos. Tenía un poquito de preocupación porque nunca habíamos hecho una actividad en que la actividad fuera exactamente la misma para todos los grupos, pero creo que es enriquecedora cuando se hacen las presentaciones y se desarrolla la discusión. Hay una pregunta que sí me surgió y es realmente cuál es la dimensión más desarrollada. Y la voy a responder con la tercera pregunta que tengo más abajo. Y sí veo que hay hubo una dificultad muy grande para entender e interpretar los fines culturales, que yo creo que tiene que ver con que el discurso de Luis Rico en el documento de los fines de la educación matemática, por lo menos en esa dimensión, es un poquito más complejo y erudito de lo que sería deseable para entender, porque la idea básica, central de los fines culturales es que uno de los propósitos generales de la educación es contribuir a que los estudiantes se sumerjan en la cultura de su sociedad. Y primera parte. Y segunda parte, que la cultura matemática forma parte de la cultura de toda sociedad. Por consiguiente, es importante como propósito de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas que los estudiantes formen parte de la cultura matemática. Pero yo creo que tiene que ver más esta confusión con la forma en que está descrito este fin en el documento de Luis Rico. Sí hay otra pregunta que es bastante complicada y que en las presentaciones vi que saltaba de un lado para otro y que algunos grupos hacían algunas aclaraciones. Hubo particularmente un grupo que hizo una aclaración muy buena al respecto, y es ¿en qué dimensión está un estándar? Mi respuesta tiene dos partes y creo que lo la voy a abordar también un poquito más adelante. Por un lado, el propósito del documento, como lo presentó uno de los grupos al comienzo cuando define un estándar, es que el estándar sea un criterio de logro y por consiguiente se ubique más en la dimensión social. No obstante, cuando uno va a mirar los estándares, como están redactados, y cuando uno ve en la práctica el uso que realmente se le ha dado al listado de los estándares en estos 8 años en que el documento ha estado dando vueltas, pues uno percibe que estándar se está ubicando mucho más en la dimensión cognitiva como una expectativa de aprendizaje. Y finalmente, como lo aclaró muy bien un grupo, en la realidad práctica, en muchas instituciones educativas y muchos profesores leen el estándar quitándole el verbo de capacidad o de expectativa de aprendizaje
y entonces el estándar se convierte en un elemento de la dimensión conceptual como un contenido. En resumen, el estándar se ubica en diferentes dimensiones dependiendo de cómo lo mire uno, pero yo personalmente he leído el documento de los estándares y el listado de los estándares esencialmente en la dimensión cognitiva como un conjunto de expectativas de aprendizaje que el Estado tiene con respecto a la formación matemática de los estudiantes. Y un último comentario de las presentaciones, pues es que estas ideas de la coherencia vertical y horizontal son un poquito complejas. Por un lado, a mí me da la sensación que fueron importantes para los autores del documento desde la perspectiva de organizarlos, pero que en la práctica pues son bastante difíciles de poner en juego. Tengo poca claridad de que haya muchas instituciones educativas en que realmente sigan esta idea de la coherencia vertical y la coherencia horizontal. Esto con respecto a las presentaciones. Con respecto a la discusión, pues creo que hubo una buena cantidad de discusión sobre la relación entre los estándares, esencialmente entre los listados de los estándares y los fines de la educación matemática, porque creo que varios grupos identificaron una deficiencia del documento en el sentido de que el documento hace una reflexión bastante extensa y erudita sobre los fines de la educación matemática, pero en mi opinión no quiere decir que esté asumiendo todos los fines o unos fines en particular, sino que está haciendo como a manera de caricatura, como una revisión bibliográfica de los fines de la educación matemática. Y cuando uno va a mirar el listado de los estándares, pues a mí me cuesta trabajo vincular esos listados de estándares con todos los fines de la educación matemática. Entonces ahí hay una dificultad importante, y en la actividad 1.3 se van a dar cuenta ustedes de cómo puede ser esto de importante al final. Se dio una pregunta sobre qué es un objetivo general, el grupo la respondió muy bien y pues me place mucho que estén manejando también la literatura. Tengo que en todo caso hacer dos aclaraciones. La primera es que, como lo dijo el grupo que respondió a esta pregunta, pues las expectativas de aprendizaje se pueden organizar en niveles, donde muy seguramente el nivel más general o más superior es la idea de competencia, y después se puede ir bajando en niveles. Pero hay diferencias importantes entre España y Colombia desde el punto de vista del currículo, y el documento de Rico y Lupiáñez del 2008 pues toma como referencia particularmente el currículo español. En la situación colombiana eso es un poquitín más complicado porque tenemos una idea de competencia que puede venir ya sea de PISA o de las ideas de los procesos generales, por un lado. Tenemos después, en mi opinión, un listado de estándares, que en algunas ocasiones, algunos estándares pareciera que estuvieran al nivel de objetivos de planes de área, y otros que fueran más generales y algunos incluso más específicos. Y después el profesor tiene su plan de aula, que seguramente define algunos objetivos ya para su clase de la próxima semana, y pocos estándares, me da la sensación a mí, se ubican en ese nivel. Entonces hay un problema de niveles de expectativa de aprendizaje que vamos a abordar con bastante detalle en el módulo 3. Me pareció interesante la pregunta de qué otros referentes tiene el documento de los estándares. Yo creo que el referente más importante, aunque no es un referente legal, pues es el documento de los estándares de la NCTM. Para quienes no sepan qué es la NCTM, es el National Council of Teachers of Mathematics de Estados Unidos, es la Asociación de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, que viene produciendo desde los años 80 diferentes documentos
del tipo de lineamientos curriculares, la legislación en Estados Unidos es muy diferente de la colombiana, entonces no es el Estado el que produce esos documentos, sino una asociación de profesores de matemáticas en la que participan los investigadores de más alto nivel en Estados Unidos. Y en el 1991 la NSTN produjo un documento que se llama Los Estándares de Matemáticas, en la comunidad lo conocemos como los estándares de la NSTN, y fue un documento que tuvo muchísima importancia porque guió en gran medida la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en Estados Unidos y en buena parte del mundo, al menos durante unos 15 años, hasta hace unos 4 o 5 años que aparecieron algo que ahora llaman los core standards, como los estándares del núcleo, y la discusión está ahora en eso. Pero no tengo la menor duda que la idea de producir unos estándares de competencia, esta frase es un poquito complicada, pero unos estándares en Colombia tuvo que tener que ver con el hecho de que en Estados Unidos hacía ya por lo menos 10 años, casi 15, que ya existía un documento de ese estilo. Ahora tengo algunas reflexiones generales que no tienen que ver necesariamente con cosas específicas de las presentaciones o de las discusiones. Lo primero es que tenemos que ser conscientes que los autores del documento de los estándares, los autores del documento de los estándares, que son investigadores de muy buen nivel de la comunidad de investigación en educación matemática colombiana, no necesariamente escribieron este documento pensando en la teoría curricular, es decir, ellos no organizaron el documento desde esa perspectiva. La organización que se ha presentado hoy, que hacemos nosotros, pues es la organización que hacemos cuando nosotros nos ponemos las gafas de la teoría curricular. Pero lo que yo quería que ustedes percibieran es que tener esas gafas permite entender con más claridad qué es lo que hay en un documento tan complejo como es. La siguiente cuestión, que algún grupo la mencionó, por lo menos un grupo, y yo creo que es importante y explica algunas de las dificultades del documento, es que este documento atiende de manera muy explícita y formal a la legislación de la normativa de la autonomía curricular y por consiguiente considera que esa legislación no le permite al Estado hablar sobre el cómo, porque interpreta que el cómo forma parte de la autonomía curricular y por consiguiente solamente habla ni siquiera sobre el qué, sino sobre el qué queremos lograr, no sobre en qué queremos lograr eso. Entonces, esa es una explicación parcial de ese desbalance que tiene el documento en las diferentes dimensiones del currículo. Una pregunta que siempre me hago, que seguramente ustedes tienen una respuesta cada uno en su caso particular y entre las instituciones realmente, y al final, ¿qué se usa y cómo se usa el documento de los estándares en la práctica de las instituciones? La sensación que yo tengo de manera muy general es que este documento se vincula esencialmente con el documento de plan de área y que seguramente los profesores pues lo usan muy poco, le ven muy poca utilidad en su trabajo ya de plan de aula. Como les mencioné en la transparencia anterior, yo considero que el documento de los estándares pretendía estar en la dimensión social, pero realmente se concreta en la dimensión cognitiva como un conjunto de expectativas de aprendizaje. Y esto que han revisado la bibliografía, no estaba dentro de esta frase, pero ya les mencioné que celebro que la mayoría de los grupos pues han mirado la bibliografía adicional y la están manejando bastante bien. Una pregunta que sí surgió varias veces en la discusión, y es esta pregunta tan complicada de cómo es la relación entre las teorías de aprendizaje y la dimensión formativa. No quiero entrar muchísimo en detalle en esto, pero hay documentos de expertos importantes que defienden una posición que yo creo que debe ser clara.
y es que sepamos cómo, que asumamos una posición acerca de cómo se aprende matemáticas, es decir, que asumamos una posición con respecto a una teoría de aprendizaje. Piensen ustedes en alguna de las múltiples versiones del constructivismo, que asumamos una posición en el sentido de que decimos, yo me guío por esta teoría de aprendizaje, no nos proporciona, dicen estos expertos, ninguna información acerca de cómo debería ser la enseñanza. Yo sé que esto es un poquito duro lo que estoy diciendo, pero los expertos lo manifiestan de esa manera. Es decir, la frase, por ejemplo, la frase que creo que ningún grupo la utilizó, pero que se utiliza con mucha frecuencia, la frase enseñanza constructivista, según estos expertos, no tiene ningún sentido. Eso no quiere decir que nosotros, asumiendo, por ejemplo, una posición con respecto a que consideramos que las matemáticas se aprenden de manera constructiva, busquemos encontrar las formas de que los estudiantes tengan la oportunidad de aprenderlas de esa manera. Es decir, busquemos actuar desde el punto de vista de la dimensión formativa para promover ese tipo de aprendizaje. Bueno, este punto seguramente lo discutiremos varias veces en el futuro. Es evidente, me alegra mucho que pues, ya con solamente 2 actividades tengo la sensación de que el grupo se está manejando cada vez mejor las ideas claves de la teoría curricular, y esto no es nada fácil, y que además, pues si no lo conocían, pues ahora conocen con bastante detalle el documento de los estándares, y creo que es algo bien importante porque pues, es nuestra guía curricular. Como lo mencioné antes, pues no es claro dónde se ubica el documento de los estándares en la práctica, pero mi reflexión es que debería disparar a una de 2 direcciones. Es muy difícil disparar a las 2. Debería disparar a contribuir a que las instituciones, ese documento ayudara realmente a construir el plan de área. Ese sería un propósito. Y otro propósito muy diferente sería que le ayudara al profesor en su plan de aula. El segundo propósito implicaría un documento de 800 páginas fácilmente. Entonces, pues eso explica tal vez un poco por qué no existe, aun si nos olvidamos completamente de la normativa de la autonomía curricular, que por lo menos este gobierno en su versión 1 y creo que también en su versión 2 está asumiendo una posición de interpretar la autonomía curricular de manera menos estricta que los gobiernos anteriores, porque realmente la normativa de la autonomía curricular lo que dice en la ley es que el gobierno no puede imponer un currículo a las instituciones. Pero eso no significa que el Estado no pueda producir un currículo y decirle a las instituciones aquí hay este currículo para quienes quieran decidir utilizarlo. La autonomía curricular se mantiene. La noticia que dirán ustedes y por qué nos pusieron en todo este trabajo, si esto es así, es que el documento de los estándares se está revisando en este momento. Pero que se esté revisando en este momento es que es en este momento que se está revisando. En este año se ha comenzado un proceso de revisión del documento de los estándares. Cuando aparezca esa nueva versión del documento es muy incierto. Yo dudo que aparezca antes de mitad del año entrante. Y no sabemos con claridad cómo va a ser ese documento. Parece que no va a ser muy diferente del actual. Pero nosotros nos vamos a guiar por el que existe en este momento, que es el del 2006. Y finalmente, y ya se me pasaron los 15 minutos, perdón, unas cuestiones generales. Lo primero es que después de 4 años y medio y de 70 sesiones de discusión en las diferentes versiones de MAT, al fin hoy pude escuchar toda la discusión. Estoy dichoso. Sé que todavía hay unas cuestiones que dificultan un poco y que creo que se van a poder solucionar muy fácilmente, dejando que todos los computadores, que el computador de cada grupo tenga el micrófono abierto en permanencia
y Nelly sencillamente lo silencia y lo abre cuando un grupo quiere hablar, y así el grupo tiene que estar pendiente de volver a pulsar ahí sobre el icono del micrófono para activarlo. Otra cuestión que quería mencionar es que en la actividad 1.3 ustedes van a tener que hacer los mapas conceptuales. Y mencionamos en la sesión de tecnología que era opcional sobre el software para mapas conceptuales, pero para esta actividad ustedes van a tener que resolver el problema de usar un software para mapas conceptuales. Yo les mencioné que en Windows el software estándar para eso es el Visio con S. Ese no es gratuito y entonces pues no sé cómo lo puedan conseguir ustedes. En esta ocasión, y también me sucedió en la actividad 1.1, no he recibido los documentos finales de los grupos 1, 4 y 7, no sé si los hayan mandado mientras estoy hablando porque no he mirado eso, pero hasta antes de comenzar esta presentación no he recibido esos documentos, entonces por favor les pido a esos grupos que me envíen los documentos finales, y a todos los grupos que tengan en cuenta que mi dirección de correo electrónico es la que aparece ahí en el servidor gmail.com, aunque también tengo la misma dirección en unidandes.edu.co. Esta es la dirección que yo le doy, por consiguiente les agradecería que la usaran en cambio de cualquier otra. Y el grupo 6 recibí al menos 3 veces el documento final, no sé cuál debo mirar. Y una cuestión menor, pues en alguna transparencia aparecían todos los textos en mayúsculas, eso hace que sea un poquito difícil de leer. Entonces, esto con respecto a mis comentarios, y paso ahora muy rápidamente, espero, a recordarles de qué se trata la actividad 1.3. La actividad 1.3 tiene 3 partes, es bastante compleja, en el sentido de que se pretende que ustedes conozcan el marco conceptual del proyecto PISA 2012, por diversas razones obvias por un lado, pero además porque las ideas de PISA van a ser una guía dentro de todo el proceso de MAT 3. Lo segundo es que relacionen ese marco conceptual de PISA 2012 con el marco conceptual del documento que ustedes acaban de leer. Qué similitudes y qué diferencias, y en dónde aparecen las similitudes y diferencias entre esos dos documentos. Y lo tercero es que ustedes escojan una tarea de evaluación y la analicen desde la perspectiva del marco conceptual de PISA 2012. Eso está explicado en los apuntes y en el documento de PISA 2012 también está descrito. Esas son las 3 cosas que hay que hacer en la actividad 1.3, donde es en la primera en que hay que hacer un mapa conceptual que identifique las ideas claves del documento PISA 2012. Y cuando digo el marco conceptual de PISA 2012, lo que más me interesa es que entendamos qué quiere decir PISA 2012 con esa idea de la alfabetización matemática, que en la versión española de ese documento se sigue llamando competencia matemática, pero que en la versión inglesa ya no se llama competencia matemática. Es la idea central de todo el documento, y es importante que la entendamos también como podamos. Es una idea compleja, y lo que les estoy pidiendo es esencialmente que hagan un mapa conceptual en donde puedan identificar las ideas claves que hay dentro de esa noción y las puedan relacionar y las expliquen. Y después, pues que comparen los dos documentos, identifiquen las ideas claves que son comunes, las diferencias y similitudes, las ideas que se tratan en un documento no se tratan en el otro, y si al haber leído PISA encuentran ustedes algunas ideas para poder cambiar el documento de los estándares. Y finalmente, lo que les sugiero es que seleccionen alguna tarea de evaluación que hayan utilizado recientemente en un examen, quiz, en lo que sea, en alguna de las instituciones de uno de los miembros del grupo, y la analicen en términos de su ubicación en la escala de competencia matemática, y eso está explicado en el documento de los estándares, que es este cuya cita es Ministerio de Educación y Cultura y Deporte 2013, en las páginas 29 y 30, y que tiene que ver con las capacidades matemáticas fundamentales que se activan y la dificultad empírica de la tarea. Eso está explicado en las páginas 34 y 35,
y se está ejemplificado en las páginas 35 a 48 del documento. Esos son mis comentarios. Lamento haberme pasado 5 minutos y ya pues... menciona que hay unos grupos que no han entregado. No estoy escuchando al grupo 1. El grupo 1 tiene que activar la... Ya te. Y ahora sí. ¿Listo? Tengo la inquietud que menciona que hay unos grupos que no han entregado el informe final, pero entonces ahí no sé si a qué informe final se refiere, si es al informe de la actividad 1.1, que me imagino que es, o es al documento que teníamos que enviar ayer como borrador. Y pues, pero igual ese documento se lo enviamos fue a Andrés, entonces no sé si es que no ha llegado. Ah, hay que enviarlo a las 2. Ah, listo. Entonces por esa razón es que no han llegado, que no lo enviamos sino... Creo que alguien respondió por ahí y creo que entonces debe ser claro que en todas las actividades los documentos se envían tanto al coordinador Andrés como cuando tengan tutor al tutor como al formador del módulo correspondiente. Entonces, pues 4 de los grupos lo han venido haciendo y los otros 3 no, y entonces por eso le solicito al grupo 1, 4 y 7 que por favor me lo envíen a mi dirección. Bueno, muy bien, pues les deseo otra vez el grupo 1. Sí. Pedro, la pregunta es respecto al mapa conceptual, entonces nos hablaba de que por ahora podemos utilizar entonces la herramienta que nos había explicado que es pública, ¿cierto? CMAC Tool. De acuerdo, pero por favor les recomiendo que miren el documento de redacción y formato en la parte de las preguntas para que se aseguren de que las figuras que ustedes generan con ese documento y que van a poner, a meter, a insertar dentro del documento Word sean figuras de tipo vectorial. De pronto en este momento ustedes no se acuerdan de qué es eso, pero está explicado en el documento de redacción y formato y esa herramienta les puede servir. Es una herramienta buena, es pública. Lo que pasa es que Visio termina siendo más potente y más importante, más fácil de usar. Pero de acuerdo que la de CMAP Tool se puede usar sin problema. Pedro, no hay más preguntas. Listo, gracias. Pedro, otra vez. Dile otra vez. Pedro, ¿les contamos hoy quiénes son sus tutores o dentro de 8 días? Pero es que ya los grupos tienen que estar formados, Andrés. Es que ellos tienen hasta cuándo para cambiarse de grupo. Hasta hoy. ¿Va a haber algún cambio de grupo? No, No hay cambio. Cambios de grupo, Pedro.
¿Hay cambio de grupo, Andrés?